Hola, hola. Bueno, aquí estamos en los coloquios vocacionales junto a Mario Insulza, jesuita, profesor de teología, profesor de escatología, y queremos conversar hoy día sobre la vocación. Así que bien, bien al grano, Mario, ¿qué es lo que entiendes tú por vocación? Bueno, gracias por la invitación, Cristian. A ver, yo al menos entiendo la vocación de dos maneras distintas. Pueden haber muchas más, al menos la entiendo yo de dos maneras. Primero, como una cosa a encontrar. En este sentido, la vocación es algo que es solamente una pura cosa, fundamentalmente asociada a algún tipo de profesión, que yo tengo que encontrarlo para poder acertar en la vida. Y si yo lo encuentro, voy a ser feliz. Y si lo busco y no lo encuentro, voy a ser infeliz durante todo el resto de mi vida. Entonces, esto que tengo que encontrar y que si yo lo encuentro, listo, ya lo encontré para toda mi vida, es algo que en términos religiosos yo a Dios constantemente le tengo que pedir que me lo muestre. Es decir, que Dios me muestre eso que yo tengo que ser en la vida. La segunda manera de entender la vocación es bastante distinta a esta y es algo mucho más dinámico y que entiende la vocación como motivaciones internas que me van mostrando ciertas líneas gruesas que existen en mi vida. Y por lo tanto es algo que tengo que ir descubriendo, que no es solamente una pura cosa, no está asociada a una profesión, sino que más bien es algo que me va mostrando en líneas gruesas lo que más me gusta, lo que me es más fácil, lo que me es más atrayente. Y en ese caso, el que tiene que decidir la profesión o el modo en el cual tiene que concretarse soy yo. En términos religiosos, no es que a Dios le tengo que preguntar si yo tengo que ser profesor, tengo que ser tal o cual cosa, sino que en este cúmulo de motivaciones que existen en mi vida, en estas cosas que me hacen sentido, que me mueven, en el diálogo con Dios, soy yo el que tiene que decidir cómo se concreta. Entonces, insisto, hay dos maneras de entender la vocación. En esta, que es más bien como una cosa que hay que descubrir y que por favor que alguien me la diga, y ojalá que me la diga de la manera más fácil posible, y esta otra, que es menos clara, digámoslo así, pero que invita a la persona a partir de las cosas que le suceden y las cosas que les gustan, a uno mismo tomar una decisión respecto a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer con mi vida, cómo lo voy a hacer. En ese sentido, Mario, la primera visión que tú das de una vocación de alguna manera mal entendida, nos habla como de un Dios titiritero, de una puerta correcta, una puerta incorrecta, así como si hubiese un- una suerte de azar en el encontrar o no encontrar la vocación. Y en el fondo, si yo no le achunto a la carrera, estoy condenado, por decirlo así. Eh, y en esta segunda visión que tú das, nos habla de un Dios que también se va como adaptando a nosotros. Sí, pero a ver, yo haría una distinción. Si la vocación la entiendes tú como la profesión a la cual me tengo que dedicar, obviamente que en esta segunda mirada de la vocación nadie te la va a decir. Claro. Pero eso no significa que la vocación en términos, es decir, amplios, obviamente que Dios tiene una vocación para nosotros, que es la de ser felices. En Jesucristo lo que aparece es la vocación de toda persona humana. Y si uno lo amplía, de la creación entera, que es poder entrar en una relación libre con Dios. Esa vocación, según los cristianos, es universal, pero es esa vocación en el contacto con mis experiencias, mis gustos, en el diálogo con Jesucristo y sobre todo también en el diálogo con las personas que tengo al lado, es esa vocación única, única. Es esa la que tengo que ir yo descubriendo en este como tira y afloje con la realidad. Por eso, Cristian, aun cuando la vocación concreta de qué es lo que tengo que hacer, eso no está dicho, lo que sí está dicho, y lo creemos los cristianos, para siempre, es que la única manera en la cual nosotros vamos a ser felices, vamos a poder ser libres, vamos a poder relacionarnos con los demás de manera eh, no estando pendientes si vamos a tener algún tipo de retribución, si nos van a amar de vuelta. Esa Más libres. vocación, exactamente, Mm. eso ha quedado revelado para siempre en Jesucristo. Y yo no voy a poder
imitarlo a él, como ninguna persona lo puede hacer, pero sí en el contacto con su experiencia. No, los cristianos lo llamamos oración, lo llamamos vida comunitaria, lo llamamos Eucaristía, lo llamamos apostolado. Es en ese como trajín, es donde yo voy viendo cómo mis gustos, en contraposición con la experiencia de Jesucristo, van dando estos frutos de vida. Esa vocación es única. Y en ese sentido, Mario, yo podría eventualmente equivocarme al elegir una profesión, tomar malas decisiones y aún así mi vocación mantenerse y tener la posibilidad de llevarlo a la plenitud, porque son Es, muchos más los elementos que están en juego. exactamente, exactamente. Porque si uno cree que en cuarto medio uno tiene que tomar la decisión de su vida respecto a si tengo que ser esto o tengo que ser esto, y si soy más bien, y más todavía si soy religioso, de ir a un retiro, decirle, Señor, por favor, como que, ¿qué tengo que hacer? Obviamente que aparece, como lo decía hace un rato, es como la puerta A o la puerta B, en donde la puerta A es la felicidad y la puerta B es la perdición. Claro, sin Bueno, vuelta atrás. Por decir. exactamente. Mm. Y es como me equivoqué y fallé. Versus la manera de entender una manera más dinámica y más general también de la vocación, que es la vocación de todo bautizado, que es en cada circunstancia lo que yo me tengo que jugar es esa relación con Dios y de amor al prójimo. Nadie tiene vocación de ser chofer de Uber, nadie tiene vocación de dueña de casa, como me imagino que nadie tiene vocación de abogado. Pero lo que sí, en cada una de esas cosas, en cada una de las actividades que nosotros hagamos, siempre se pone en juego lo mismo para el cristiano. Es poder amar. Y de poder Porque sentirnos realizados. la carrera va a ser siempre un medio, siempre. Total, y es una decisión en la cual yo, enfrentado con la experiencia cristiana, es un asunto que yo decido. Claro. Es decir, en el caso tuyo que vas a ser cura, el que decide ser sacerdote eres tú, no es Dios. Dios va a auspiciar las decisiones que tú tomes. Te va a apoyar cuando esas decisiones sean amar más a los demás y que tú seas más libre. Dios va a apoyar eso. Pero no es que Dios quiera que hagas tú eso. Claro. Es tus decisiones, las cosas que has descubierto en tu historia, mirando para atrás, todo el proceso que te ha ido de manera consciente y algunas cosas inconscientes, te han ido llevando hasta acá, junto con el parecer de la comunidad cristiana, es todo eso junto es lo que confirma o no una decisión que tienes que tomar, en este caso tienes que tomar tú. Dios no va a tener la culpa, como tampoco la vas a tener tú si erras. Claro. Sino más bien la vida es un proceso para vivir esta vocación que la vamos a vivir incluso en el cielo, de amar y de ser amados. Y ahí la vamos a encontrar en plenitud. Pero la vida es el lugar en donde tenemos que irla descubriendo y ayudando a otros a que también la descubran. Eso va a ser ensayo-error. Mario, Obviamente que... Dale. me haces pensar en esta idea que hay como de la vida religiosa, de los sacerdotes como los llamados, como los elegidos. Creo yo que esa imagen le ha hecho mucho daño a la iglesia también, en un sentido de un Dios que elige a unos pero no elige a otros. Dios llama a unos pero no llama a otros. Con lo que tú nos dices, da la idea como que Dios nos llama a todos de alguna manera. Todos somos llamados. Eh, ¿Cómo entender entonces esta idea que está metida, que probablemente tiene también cosas positivas, del llamado? ¿Qué es cómo podemos entender eso? A ver, obviamente que la vocación es un llamado personal. Ujú. Incluso esta vocación en términos generales, ¿ya? Entendido en términos generales. Dios quiere tener una relación personal e individual conmigo que tenga relación con las demás personas que yo tengo alrededor. Eso Dios no me lo dice en general, sino que me lo dice a mí. En ese sentido, cada vocación es personal, pero la modulación de eso es individual. Es decir, yo tengo que ir viendo dónde se va transformando eso de manera concreta
para mi felicidad y el bien de la gente que tengo al lado. Obviamente que ha producido muchísimo daño el creer que hay ciertas personas que son elegidas versus otras que no lo son. O hay gente que tiene vocación versus otras que son Que tienen que trabajar en lo que encuentran, así como una o, cosa... no, o se les llama superficiales, o se les Mm. llama, eh, bueno, es que nunca fuiste a un retiro para preguntártelo, o nunca... Digo, hay personas que quizá todo este proceso que nosotros estamos hablando lo han vivido de manera muy natural, que desde pequeños han sentido gusto, por ejemplo, por la música, o por escribir, o por defender a otros, o por estar en contacto con los demás, y han ido descubriendo este deseo, incluso sin llamarlo vocación, Mm. sino que han ido descubriendo este deseo de ayudar en las juntas de vecinos, de participar más en el colegio, de ser el papá, entre comillas, embalado en la reunión de apoderados, eh, Mm. y que eso, porque les gusta, uno podría llamarlo, mira, vocación. Lo particular, sin embargo, del cristianismo es que esos gustos nosotros los contrastamos con la experiencia de Jesús. No es puro gusto, ¿sí? No es puro gusto puesto desplegado, sino que es eso en comparación con la experiencia que vive Jesús y que nos permite vivir nuestra vocación con esta vocación amplia, entendido en términos amplios, eh, con la frustración que tiene. Porque vivir la vida implica dolor, implica frustración, implica dañar a otras personas, desgraciadamente. Cualquier persona que quiera vivir a pulmón, a todo pulmón su vida, obviamente que va a salir apaleado en algún momento, o va a salir con alguna herida, o va a causar herida a otras personas. Y no hay que salir Obvio, arrancando de eso en el sentido, porque a veces está eso en juego, que cuando se me pone difícil la cosa, cuando comienzan los sufrimientos, da la impresión que es una señal como de que por aquí no va la cosa, esto no es mi vocación, y como hay como una renuncia rápida, quizá podemos hablar como de un temor a la frustración en ese ¿sí? sentido. Porque si está asociada la vocación a yo acierto a hacer esto, y eso es igual felicidad, cuando se me Garantía de acaba, felicidad, claro. claro, cuando se me acaba la felicidad es como que se me acaba la vocación, o erré en la vocación, o chuta, entonces parece que no era para tanto, o Dios tiene la culpa, mejor dejo de creer en Él, Claro. y hago, y lo más divertido, y hago lo que yo quiero, cuando al final ese querer tiene que estar puesto en la ecuación, tiene que estar puesto en la ecuación. Pero no es un querer que se trata como de los caprichos, sino que son los deseos No, profundos. exacto, Sí. exacto. Por eso también entra, entra en juego de manera muy importante la experiencia comunitaria. Y no llamo comunidad simplemente a el grupo de gente con la cual me junto a rezar o con las que participo en la comunidad cristiana, sino que incluso de repente tus papás. Mm. Es decir, si tienes, volvamos al ejemplo de los 18 años, si tienes 18 años y quieres decidir qué hacer, una pregunta importante sería preguntarle a tus papás, no qué quieres, qué quieren ellos que tú hagas, pero preguntarles, mira, ¿sabes que ustedes me conocen? Como Mm. que, ¿qué me aconsejarían? O mis amigos que me han visto desarrollarme en el colegio, participar en el centro de alumnos, en deporte, en cosas en el curso. Digo, como preguntarle a los otros, a ver, ¿en qué me ves tú? Entonces, no solamente, como dices tú, el capricho de que yo quiero hacer esto porque me gusta y porque me hace bien. Eso tiene que entrar en la ecuación, es súper importante. Pero cristianamente también entran los demás en ese juicio y sobre todo el otro con mayúscula, que es Dios, revelado en Jesucristo. Y que yo confío que el Espíritu Santo que he recibido, que hemos recibido en el bautismo, me va a ayudar a sintonizar en mis circunstancias concretas y en mi tiempo concreto, cómo eso de Jesús puede decirse y hacerse en mí hoy. Para ir finalizando, Mario, una última pregunta. ¿Mm? ¿Tú qué crees tú como en términos de características quizá alguna enumeración de ciertos factores que haya que tener presente al momento de pensar en la propia vocación? Tú ya has dicho el tema de los gustos, ¿Mm? el otro con mayúscula, que es Dios.
las demás personas, qué sé yo, la comunidad, en el entorno. No sé si habrán otros factores que nos puedan dar pistas para ir descubriendo, nombrando la vocación personal. Mira, mm, quizá además de lo que he dicho, puede ayudar mucho exponerse a ciertas experiencias que obligan a salir de lo conocido, de lo sabido, de lo ya dicho y de lo ya hecho. Ayuda muchísimo que uno, voy a colocar ejemplos, que uno vaya a un viaje largo, que uno se encuentre con gente distinta, de que no esté escuchando yo siempre la misma música, que no esté leyendo los mismos libros, que no me mueva siempre en los mismos barrios, que no vaya a las mismas fiestas, que no me junte con la misma gente. Ayuda la, la presencia del otro que es distinto a mí, me muestra cosas que quizá yo nunca voy a ver, nunca voy a percibir, nunca voy a desarrollar si yo no me veo enfrentado a tener que hablar con gente distinta, relacionarme con gente distinta, aprender cosas distintas. Eso sea aprender a bailar si no sabes bailar, aprender otro idioma si lo único que sabes es el tuyo, de ir a otro país si el único país en el cual te mueves es este, ir a lugares distintos de vacaciones si siempre estás yendo siempre a los mismos, partir solo a algún lado, eh, arriesgarse, arriesgarse. Ayuda muchísimo. Y hay mucha gente cristiana que es de interesante de conocer, Mm, increíble lo que hacen, eh, y que si uno no las conoce, justamente en esta búsqueda, mi rango de elección obviamente que se me achica. exactamente. Es decir, si yo descubro gente que hace cosas increíbles y que yo viéndolos, conversando con ellos, hay cosas que me pasan o hay cosas que me entusiasman, obviamente que es distinto a que yo desde que tengo, no sé, 10 años de edad, voy a ser doctor, abogado o psicólogo. Es decir, es muy reductivo, aunque termine siendo alguna de esas profesiones. ¿Sí? En Y ese después sentido, Mario, perdón, sí, da la impresión que nos tenemos que sentir invitados a comprender la vocación, como tú decías al principio, no como algo que, no me refiero solamente al tema de la carrera, sino que en general como algo que uno encuentra y que podemos vivir en plenitud así ya al haberlo encontrado, sino que como algo que está constantemente desplegándose en nuestra vida y que siempre va a encontrar distintos caminos para ir desarrollándose. Es decir, en tu casa, en tu profesión, pero también con los mm. amigos, pero también con un libro. O sea, hay distintos caminos que de alguna manera van enriqueciendo el despliegue de tu vocación. Y además que entendía la vocación como relacionarme con Dios, que la Claro. vocación fundamental es esa, y que eso es lo que me va a permitir más amar y más servir a los demás. Eso me permite de que yo constantemente tengo que estar en una relación con Dios. Si la vocación es algo fijo, que yo en algún momento descubrí, es como decir, ya lo tengo, muchas gracias, no necesito de nadie más. Claro. Es decir, ya no, si esa vocación fuese una cosa que yo tengo que descubrir de una vez para siempre, para toda mi vida, una vez que lo descubro, ya no necesito de nadie más, no necesito de Dios si quieres. En Claro. cambio, en esto otro es constantemente necesito de Dios porque, en el contexto de lo que hemos hablado, ¿eh? Es como no sé qué hacer. O decir, o han aparecido circunstancias nuevas, no que borran todo, pero sí que me van mostrando como ciertos matices de mi propia vida que necesito irlas contrastando nuevamente con ese otro o con ese alguien que nosotros llamamos Dios. Y que también necesito la ayuda de los demás. Es decir, es algo que se va desarrollando en donde Dios constantemente me va a ir inspirando y a pesar de que yo haga todo mal, a pesar de que eso, a pesar de que haga todo mal, digo, Dios va a seguir apostando porque tiene una vocación eterna para mí, que yo sea su hijo o que sea su hija. Y en ese sentido, Entonces, ser hijo, ser hija, es ser más como Jesús, como tú decías al principio, ser más como Jesús.
Y en ese sentido la vida de Jesús también nos muestra pistas, el estar pendiente de los demás, de sus amigos, de los distintos, de los sufrientes, el diálogo continuo con su padre. O sea, creo yo que ahí se nos muestra como un paradigma, como tú decías al principio, de cómo ir encontrando y descubriendo y desplegando nuestra vocación en Cristo. Exacto, pero el que lo tiene que hacer soy yo. Es decir, Claro. Dios no va a decidir nada por mí. Y tampoco Nada. se trata de imitaciones, ¿cierto? No somos fotocopias de nadie tampoco. Para nada. Para nada. ¿O no? Yo creo que más que la preocupación de lo interior, como de encontrar como la vocación como en lo más profundo de mi ser y lo más profundo de mi mente, en mi corazón, y está como constantemente como contraído para saber qué es lo que tengo que hacer para después desplegarlo, Mm. es más bien el trajín de la experiencia comunitaria en donde esas cosas como que van apareciendo, y quizá no van a aparecer de una manera contundente, sino que van a aparecer como sensaciones distintas, que el ejercicio de estar tranquilo o el ejercicio de la interioridad es ordenar esas cosas. No como bucear dentro mío a ver si encuentro algo que está en el fondo de mi ser, en el Mm. cual incluso me puedo ahogar, sino que es salir, y en ese salir van a ir apareciendo como pistas, pistas. Y hay ciertas cosas que uno puede rastrear desde que uno es pequeño. Y que hay personas que te pueden decir, pero nosotros siempre te hemos visto haciendo este tipo de cosas. Y a veces uno no se da cuenta siquiera de esas cosas, digamos. No, porque en general, cuando tienen que ver con la alegría y con la fluidez, uno simplemente las hace. Uno no está posando, uno no Mm. está como pendiente, ah, mira que me está saliendo bien esto, sino que uno simplemente lo hace, lo hace. Muchas gracias, Mario, por este ratito de conversación, que nos ayuda mucho también a ir entendiendo cómo funciona nuestra propia vocación. Así que gracias y, y hasta luego. Lopo, un gusto, y ojalá que esto ayude a dos cosas. Primero, a atreverse más, y a algo que puede sonar como contrario, pero abrir más la Biblia. Es decir, en la Biblia está lleno de personas que han estado buscando su vocación y que ha sido una lucha constante con Dios, con los demás, arrancar, ir para aquí, para allá, y que se ven todos representados finalmente en la figura eh, paradigmática que es Jesucristo. Digo, abrir la Biblia, leer, ver qué les pasó a ellos, Mm. y apuesto que con más de alguno uno nos vamos Vamos a a sentir empatizar. identificados. Y Sí. nos vamos a sentir identificados. ¿Sí? Así que eso, gracias Cristian, un Muchas gusto. gracias.